Jerry, ¿cómo se les nota en sus primeros pasos? Uh-huh. Mucha influencia jarroquera, ¿no? O sea, Sí, muy sí, Poison, sí. ¿no? Exactamente. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto tonaje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthew, ¿tú qué tal? Bien, Jerry, contento y ya después de todo lo que vivimos, Jerry, con las guaguas no nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Fue un espectáculo impresionante. Fue todo un suceso. Sí, fue todo un suceso. Fue todo un suceso, toda la gira por la República, por Monterrey, por Guadalajara. Ya hemos hablado en los lives. Ya estamos esperando con ansias que salgan los videos del concierto. ¿Crees, Jerry, que vaya a ser para un Blu-ray, un DVD, un live? Ah, bueno, puede ser porque nos dijeron que estaban grabando, ¿verdad? Que estuvieron grabando. Estaban las cámaras. Las cámaras. Así es, y creemos que, bueno, pues puede ser algún tipo de especial, sorpresa, ¿no? De Netflix o de Amazon o de... Puede o ser. igual más bien simplemente el DVD o el Blu-ray. El Blu-ray, ¿no? Así es, de Warning Live at Auditorio Nacional. Oye, Jerry, fíjate que después de todo lo que vivimos, ya hoy estábamos viendo, estaba viendo en Instagram que van ya a su gira por Sudamérica, Jerry. Ya van a empezar. Ya van, me parece que empiezan en Colombia. Argentina, Brasil, sí, Colombia, Chile. sí. Jerry, ¿qué banda mexicana ahorita está rompiéndola como las guaguas? Ya lo hemos discutido muchas veces y creo que no hay punto de discusión. Son ahorita un pináculo del rock mexicano y qué bueno que lo están haciendo y estamos muy orgullosos de las guaguas. Estamos muy orgullosos de las guaguas y estamos pues deseosos de que regresen a México, pero pues para eso creo que en 10 años ya. En 10 años. No, el próximo año esperemos. Esperemos, Jerry. Y ya en arenas un poco más grandes. Ya hablamos de eso. Jerry, pero no así llueve, truene o relampaguee, no podemos apartarnos de los viernes de The Warning, porque ya una vez ya fallamos. Bueno, no fallamos, sino hicimos live. Así es. Pero regresamos a nuestros viernes de The Warning, viernes de las guaguas, Jerry, no sin antes presentar lo que te tengo de nuestros amigos de Top Beer. Los amigos de Top Beer, Jerry, pidan Top Beer. Oye, pues es que, como ya saben todos, y además tenemos una sorpresa. Ahorita que me acuerdo. Oye, tenemos una gran sorpresa, así es. Pero bueno, si no sabían, o son nuevos, nunca habían visto Rock and Beer, que no así lo creo, porque todo el mundo sabe de Rock and Beer. Ya esto ya se sale de control. Nuestros amigos de Top Beer, que nos mandan cervezas artesanales de México, tienen su página. Así es. A la que puedes accesar y puedes pedir 50 tipos de cervezas diferentes. Bueno, no sé cuántas, pero es un número grande de cervezas. Así es. Las agregas a tu carrito, les das comprar y te llegan a la puerta de tu casa y no hay más. Solamente extiendes la mano y te llega tu chela. Exactamente. Jerry, pero damos la premisa. Y damos la premisa a nuestros amigos de Top Beer. Poncho nos acaba de autorizar. Así es. Un código exclusivo para suscriptores. Un código que vale oro, Jerry. Así es. Porque vas a poder meter tus cervezas al carrito, le das a dar comprar y cuando le des comprar te va a salir ahí un espacio para meter un código promocional. Así es, código promocional. Y este código promocional, Jerry, es todo junto. Ajá. Rock and Beer 15. Las primeras Rock and Beer con B grande. Le estará apareciendo 15, exactamente, el código. Es. Rock and Beer 15, Jerry. Meten, Jerry, 15% de descuento para suscriptores. No hay pretexto para no disfrutar. Si tú ves que Jerry Matthews calificaron re bien una cerveza y se te antojó y dices quiero probarla, o la calificaron mal y quiero ver qué tan mal paladar tienen, entonces la solicitas, metes el código, se te hace un 15% de descuento y llega a la puerta de tu Rock and Beer 15 acá va a aparecer. Ajá. Y 15%, Jerry, ¿qué más? O sea, estamos de... ¿Qué más quieres? Como dicen las guaguas, dime qué más quieres. Así es. Qué padre que Rock and Beer tenga este código. Va a aparecer y 15% para los suscriptores de Rock and Beer. Jerry, pues vámonos con los amigos de Top Beer. Jerry, te tengo una sorpresa. A ver. Esta es una cervecita en lata, Jerry, como la lata que luego dábamos. Acapulco Gold. Jerry. Acapulco Gold. Y además... ¿Tiene esta temática como de gato luchador? Exacto, de cerveza calavera.
Jerry, es una Golden Stout. Golden Stout. Jerry, para que te acuerdes de tus épocas en la bahía más bonita del planeta, que es la bahía de Acapulco. La bahía de Acapulco. Y nos teletransporte a esas grandes fiestas que tú y yo tuvimos con el Sol de México. Oye, sí, ¿verdad? ¿No? Con Luismi. Con Luismi en Con nuestro Acapulco. Luismi en Acapulco. Que van a creer que de veras. Nos codeábamos con Luismi. Y con el Diamante Negro, mi Jerry. Palazuelos. Acapulco Gold, mi Jerry. Oye, fíjate que esta cervecita, Jerry, si gustas pasarme la lata porque tú ya... ya se te dificulta, Jerry. Es una cerveza ¿qué es? Golden Stout, malta cebada, Jerry, de nuestra cervecería Amante Brew Company. Amante Brew Company. Y dice Calavera Café, habrá que ver. Cervecería Gato Gordo, Jerry. Oye, fíjate. Huele bien, huele Jerry, bastante bien. Saludcita con esta Acapulco Gold. Jerry, acuérdate que tú la pasada te llevaste el nickname de Jerry Polanco. Así es. Saludcita, mi Jerry. Ok. Efectivamente, sí te da un poco de tonos a Stout. Oye, pero tu cerebro hace medio shock porque no estás acostumbrado a que la Stout se vea así. Golden Stout, fíjate qué interesante está, Jerry. Me recordó como... ¿Te tocó la Pepsi Cristal? Sí. Que sabía Pepsi, pero era transparente. Sí. Algo así me está pasando. Oye, porque pero está interesante, está rica. Está como refrescante. Está como chatra en Acapulcazo, mi Jerry. Sí, es como si a una lager le pusieran sabor a Stout y entonces está suavecita y refrescante. Está interesante. Acapulco Gold, Golden Stout. Vamos a calificarla, mi Jerry. Jerry, pues fíjate que para seguir con la tradición de los viernes de The Warning, no podemos dejar el Pepsi Center atrás. Efectivamente, pero ahora nos vamos a regresar un poco en el tiempo, porque hemos estado revisando mucho de lo reciente o mucho de Queen of the Murder Scene, pero no hemos tocado, salvo el video anterior, el disco de 21st Century Blood. Ok. Y ahora sí estamos empezando a echarnos el clavado, y qué mejor que hacerlo con la canción estandarte que le da nombre a este título, a ese álbum, que es 21st Century Blood en el Pepsi Center. Jerry, vámonos con las guaguas. Vámonos. Jerry, ¿cómo se les nota en sus primeros pasos? Mucha influencia jarroquera, ¿no? O sea, muy Poison, ¿no? Exactamente. Sobre todo este disco, como ya lo habíamos platicado, disco a mí me recuerda muchísimo. Hay canciones que incluso me recuerdan mucho a Warrant. Así es. Mencionando mucho a Warrant porque no sé si ellas tenían esa influencia o la escuchábamos, saben, de Warrant, pero tienen ese sonido muy particular de Warrant que tenía. Sí, pero esa gama, ¿no? De Warrant, Poison, Quiet Riot, Cinderella. Sí, o sea, que es un hard rock más simplón que el que experimentan en Error o en el Keep Me Fed. Pero a mí me gusta, porque es el hard rock sabrosón, Jerry, de nuestra época. Incluso hay algunas rolas en ese disco que me recuerdan mucho al álbum de Bon Jovi de New Jersey. Ok, bueno, también discazo. Sí, va por ese estilo de música, este disco de 21st Century Blood, y a mí se me hace un discazo. Sí. Pero continuemos.
Fíjate, ya desde ahí, como siempre, ¿no? Con estos, el bajo muy siempre de Ale prominente, sí, llevando la rola. Buen ritmo. Con buen ritmo y estos riffs que hace. Sí. O sea, la verdad es que tiene toda la firma de Warning sin dejar de mostrar estas influencias y estos ochenteras, ¿no? Y estos nuggets que le presentan a los viejos como nosotros. Exacto. Que amamos esa música, ¿no? Que crecimos con esa música. Que crecimos con esa música. Así es. Vámonos. Incluso este estilo de... O sea, son canciones que siguen más la secuencia a la que estamos acostumbrados, ¿no? Del heavy metal, del hard rock, que van llevando esta melodía y la van creciendo conforme va creciendo la canción, y llegan a sus puentes, llegan a sus coros y llegan a la parte del solo. Y entonces toda esta estructura a la que estamos acostumbrados la van llevando a la perfección. Y hace un muy buen segmento de canción. Ya vamos a terminar. Quiero comentar, ya sé a qué banda me recuerda. Ahora sí, ya creo que ya le di al clavo. Así es. Jerry, quería yo desde hace rato decir que dije Poison. Pero hay una banda que se llama LA Guns. LA Guns, que fue la raíz de Guns N' Roses. De hecho, Axl Rose militó en LA Guns con Tracy Guns y de ahí se separaron. Tracy Guns se queda con LA Guns y Axl Rose se queda con Guns N' Roses. Ya sabemos la historia. Pero este Slazy, que le llaman Slazy Rock o Slazy Rock, tan, taran, tan, y la bataca me recuerda mucho a LA Guns. Y qué buena rola, mi Jerry, de este 21st. Es muy buena rola. Así es. Y este disco, incluso por ahí, también tiene algunas rolas que a mí en lo personal también, y eso te va a llamar mucho la atención porque eres un gran fan de ese grupo. Tiene rolas que suenan un poco al estilo de Motley Crue. Ok. Que también es es por ahí también, ¿no? Sí, es el famoso hair rock, ¿no? El que le llaman el hair rock, hard rock de los 80s. Oye, muy interesante. Fíjate que me gustó esta. Ya la había yo escuchado en el álbum, pero cuando la escuchas en vivo, como que te da un aventón, mi Jerry, ¿no? Te da aventón y te inyecta energías las guaguas. Ya hemos hablado mucho, pero ¿qué grupo estamos exportando al planeta? Así es. ¿Qué grupo? O sea, nos deben estar agradeciendo todo el planeta. O sea, para estar gracias orgullosos. México, así es. Ni siquiera el destapador de Rock and Beer tiene la potencia que tienen las guaguas. Jerry,
No, pues 21st Century Blood en el Pepsi Center es un 8-6 completamente. Jerry, creo que te van a crucificar. ¿Por qué? Por el 8-6. Te me estás bajando mucho. Tienen Sí, tienen, es espectacular. Sí, fíjate que ya hemos estado reaccionando a rolas del Pepsi Center. Me gustó bastante. Es una rola que sin ser tan... que siendo simple, es una rola pegajosa, ¿no? Sí. O sea, te mete al ritmo. Yo le doy 8-8, mira. Okay. Sí, para no desentonar. Para no desentonar. 8-8, me gusta esta rola. Y Jerry, vámonos con la Gold, Acapulco Gold. De nuestros amigos Top Beer. Top Beer. Me gustó. Okay, me gustó. Okay. Es agradable. Es agradable. Es una cosa diferente. Sí. Yo le voy a dar un 8-6 también. Ok. Fíjate que yo, Jerry, al Acapulco Gold, fíjate que me tengo ganas de echarle limón, mi Jerry. No, te van a crucificar. Me van a crucificar los de la cerveza. Sí. Jerry, pero un limonzazo. Jerry, fíjate que yo me voy con un 8.5. Ok. Porque me gustó, pero no le agarré el título Golden Stout. Me faltó, pero te faltó. Disfrutable. No está tan amarga ni tan ácida como las. Bueno, pero ustedes quieren probarle y quieren ver si realmente le dimos al clavo o no. Así es. La piden en la página de topbeer.mx. Su código, Jerry. Su código de Rock and Beer 15. Rock and Beer 15. Y nuestro amigo Poncho de Top Beer Poncho. Les hará su descuento. Así es. Y les va a llegar su cerveza a la puerta de su casa. Sí. Jerry, coméntenos, suscríbanse, díganos qué canciones son sus favoritas del 21st Century Blood. Así es. Sus 3 tops de canciones de 21st Century Blood. Únicamente, no se vale poner de otros discos, de ese disco únicamente cuál es su top 3. Así es. Y los leemos y a ver si vamos reaccionando a esas canciones, ¿no? Y Jerry, vamos a seguir haciendo estos viernes de The Warning, así nos caiga el meteorito de Armageddon aquí afuera. Seguiremos con los viernes de The Warning porque las guaguas están rompiendo barreras. Jerry, cerramos cápsula. Gracias, listos y vámonos. Cuídense. Vámonos. Y vámonos.